Hemos llegado al tercer tema de esta lección. La última vez estuvimos viendo el tema de los modos infinitivos en los cuales trabajamos el modo participio y ya, como pues suelo hacer, mezclo diferentes categorías gramaticales como para tener una visión más amplia del hebreo y es hora de que volvamos a retomar el tema del sustantivo, que venimos ya pues trabajando considerablemente atrás con muchas especificaciones del sustantivo. Yo recuerdo que cuando empezamos a ver el sustantivo, nuestra problemática no estaba en el sustantivo en singular, sino cuando al sustantivo se le agregaban las terminaciones del plural, que podían afectar la secuencia vocálica de la palabra. Entonces hemos estado trabajando todo ese tipo de fenómenos como los sustantivos egolados o como por ejemplo los sustantivos monosilábicos que al agregar también el plural de alguna manera u otra se pueden a veces sí, a veces no afectar las vocales, los signos vocálicos precedentemente a la terminación del plural e incluso puede haber una reduplicación consonántica en algún punto. Entonces, todo ese tipo de fenómenos son los que hemos los que hemos estado estudiando. Hoy vamos a, digamos, a concluir esos fenómenos de la pluralidad de los sustantivos a través de dos elementos que todavía nos quedan faltando por ver. No significa que con esto concluimos el tema del sustantivo, porque el tema del sustantivo todavía tenemos tela que cortar. Habrá una tela que cortar que se llama, por ejemplo, el estado constructo, que lo veremos mucho después, y también veremos cómo el sustantivo adopta lo que en latín llamamos o en el griego lo llamamos los casos genitivos, también los adopta a través de sufijos pronominales. Entonces eso todavía nos queda por tema por ver. Pero al menos en la formación de los aspectos generales del plural, con esta lección de hoy, pues podemos decir que hemos concluido casi que la mayor parte de la presentación de la formación del plural en el sustantivo. Entonces aquí por eso vamos a ver el Gimel, el número 3, otras clases de formación del plural de los sustantivos, otras clases de formación del plural. Entonces, como te venía diciendo, recuerda que nosotros básicamente hemos sabido que el plural basta con agregar una terminación im o la terminación ot. Im generalmente, no siempre, representa las palabras masculinas. Ot generalmente, no siempre representa las palabras femeninas. Ya en las lecciones anteriores nosotros hemos dicho que a veces hay palabras con una palabra femenina como ir, ciudad, que hace su plural con una terminación masculina. Decimos arim. Entonces ya tenemos ese tipo de palabras que son así. Bajo ese punto de vista, pues sabemos que la terminación en sí realmente no nos da un certificado 100% de que una palabra sea de un género o de otro. Y hemos visto que cuando se agrega la sílaba final, muchas veces, perdón, cuando se agrega la terminación de un plural, im, what, se puede agregar también una sílaba más y eso puede afectar la palabra. Entonces, todos esos fenómenos es lo que hemos estado estudiando. Vamos a observar dos fenómenos más, que también como cosa rara tienen sus excepcionalidades, pero en las lenguas eso siempre es así. Uno que cree que la regla es genérica y que se traza para todas las cosas, realmente tiene momentos en que no funciona. Vamos a entrar entonces en el estudio de estas dos últimas particularidades de la formación del plural de nuestros sustantivos. A ver, digamos lo siguiente, la teoría, como he venido, como acabo de decir, la teoría de la formación del plural de los sustantivos ya es amplia. Hemos estudiado a lo largo de las lecciones varios aspectos muy específicos de cómo se forma el plural. Entonces, es una teoría amplia. No es como, por ejemplo, en nuestra lengua española que basta poner una S la mayor parte del tiempo y otras veces una E y una S. Entonces decimos, ya lo tenemos todo. En hebreo, como ya se puede ver, hay muchas peculiaridades. Por ejemplo, cuando agrego la terminación, puedo generar un cambio en el número de sílabas que tiene una palabra. Yo digo melech, rey, pero si quiero ponerlo en plural, agregando la terminación im, me va a quedar melachim, tres sílabas. Melech, pasamos a melachim. Y como si fuera poco, los signos vocálicos, segol de melech, se han transformado el primero en un sheva que se pronuncia, es decir, un sheva na. Y el segundo en un kames rahav, donde quedaron los segoles. Pues claro, nosotros hemos visto todas esas variaciones. Entonces, al agregar
una terminación se puede agregar una sílaba de más, se mueve muchas veces, el acento se desplaza hacia el final normalmente y eso genera todos los cambios que hemos visto hasta el momento. Teniendo esto en cuenta, claro, el plural normalmente afecta la secuencia vocálica que precede a las palabras. Entonces, hay dos situaciones en concreto donde todavía suceden otras cosas y que es lo que yo quiero proponerte para que miremos en este momentico. Los otros dos fenómenos o tipologías de los sustantivos, cuando le formamos el plural, es que pueden suceder dos cosas. Estas dos cosas son muy específicas, entonces no la vamos a encontrar en muchas palabras, sino solo en palabras que contengan, digamos, una estructura particular. Por ejemplo, la formación del plural de una serie de palabras que en su interior tienen una secuencia vocálica. Entonces yo te muestro acá, por ejemplo, cuál es esa secuencia vocálica. Nosotros tendremos la vocal, pataj, y he colocado este signo que, por ejemplo, Thomas Lambdin, que es uno de los que ha enseñado o que nos ha heredado, digamos, una gramática con la que se enseñaba hebreo, él utilizaba este signo, es un signo que nosotros podemos encontrar en la Biblia hebrea, es un signo de acentuación, él lo utiliza, digamos, para poner todas las acentuaciones de sus palabras, señalándole a sus estudiantes dónde se debe hacer la fuerza tónica. Pues bueno, yo lo utilizo acá como para que se entienda que pataj debe de ser acentuado. A pataj le debe de seguir la yod y después de la yod debe haber una jirek. Entonces, vamos a tener una serie de sustantivos que no son muchos, que tienen esta secuencia vocálica en su interior. Cuando forman el plural, ellos lo forman de manera peculiar, que ya seguida lo explicaremos. Pero también vamos a tener en cuenta un segundo momento, un segundo, digamos así, fenómeno de estos sustantivos que al plural van a comportarse de una manera específica. Son los sustantivos cuya sílaba final contiene un segol con una G o que contienen un kametz rajaf con una G como madre de lectura. Entonces, básicamente estamos hablando de dos categorías de sustantivos. Los que contienen una secuencia vocálica con pataj acentuado más iod y jirek, y aquellos sustantivos que al singular terminan en segol con G o en kametz rajaf con G. Vamos a comenzar con la primera, para que entendamos qué es lo que realmente sucede con este tipo de palabras. Vuelvo a repetir, esto no es una gran cantidad de sustantivos que vamos a tener, hay que estar completamente atentos porque todos se van a comportar así, no, son un grupo de sustantivos como los que hemos visto precedentemente, son grupos de sustantivos que tienen un comportamiento peculiar dentro de la morfología hebrea. Comencemos con el primero de los puntos, un sustantivo que puede tener una secuencia vocálica constituida por pataj. Yo aquí lo he transliterado con acento como para que se entienda que así va a sonar a y después una yod con jirek. Entonces va a sonar ay. Recuerda que la yod no suena como nuestra y, sino que suena como una i. Ay, así van a sonar las palabras. Obviamente con otro tipo de cosas. Ahorita vamos a poner un poquito de palabras para que entendamos. A ver, ¿qué es lo que pasa ahí? Al interior de una palabra, de un sustantivo, vamos a encontrar esa secuencia. Vuelvo a repetir, un pataj acentuado con una yod y una jirek. Cuando agrego la terminación plural, que puede ser con im, la terminación im, o que puede ser con ot, la terminación ot, toda esta secuencia compuesta por pataj, yod, jirek, se va a volver esto. Una vocal con su madre de lectura, es decir, un CR con madre de lectura. O sea, todo esto de acá deviene esto de acá. El acento se va a perder. El acento se va a posicionar en la palabra como tiene que estar posicionado. Entonces, se pierde el acento normal del pataj porque el pataj pues también se pierde. Se transforma en un CR que tiene como madre de lectura una IO. La palabra que yo propongo para que miremos esta secuencia es esta. Lo que vamos a hacer es deletrearla. Intentamos deletrearla porque de esa manera también vamos recordando, después de un periodo de vacaciones, a uno se le olvidan muchas cosas. Aquí tenemos la palabra. Observemos esta consonante, ¿cómo es que se llama? Zain. La zain, ¿no? La zain. Aquí tenemos el signo vocálico de la vocal breve, pataj. Y miremos acá que yo he colocado este signo auxiliar como por acentuar la palabra. Si seguimos, aquí tenemos una yod,
¿Esta cuál es? Una Y, ¿Y esta? una E. No. E. Se No, puede confundir entre G y Het, ¿es la verdad? última. Exacto, la tau. Ahí tenemos la última de las letras de nuestro alefato. Bien. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo leemos primero que todo antes de que leemos el significado? Y Y atención el acento, lo hacemos acá. Zai. Bravo. Zait. Zait. Ahí está. El significado es importante porque es una planta propia del Mediterráneo, ¿no? Insignia del Mediterráneo, simbólica, mitológica. Bueno, las diferentes culturas han asumido esta planta de maneras interesantes. Se trata del olivo, ¿no? Eh, para decir olivo, entonces en hebreo yo digo Zait, Zait. Si nos damos cuenta, voy a señalar en otro color la secuencia vocálica de la que estoy hablando. Ahí está. Entonces miremos, tenemos pataj acentuado, la yod y la jirek. Si yo quiero colocar esto en plural, voy a tener en cuenta lo siguiente, que esta secuencia está acá. Si yo no distingo la secuencia, es posible que yo, para hacer el plural, haga solo lo que te voy a mostrar acá, colocar la terminación. Entonces, ¿cómo quedaría? Si la palabra queda así, queda una cosa anómala que no se escucha en la lengua hebrea. Esto quedaría za y tim, ¿no? Esta no es la palabra en plural. Hemos dicho que esta secuencia compuesta por pataj acentuado con yod y jirek deben de cambiar a un CR con madre de lectura yod. O sea que todo esto que está aquí en color rojo, incluyendo el acento que va a desaparecer, se van a transformar en otra cosa. Miremosla acá. Entonces, no sé si se comprenda esto. Bueno, antes de que yo muestre la forma, ¿cómo debería entonces quedar eso? Pues se cambia la para y la Y por una CR. Muy bien. Y- Sería Z ajá. y La iod no se nombraría porque la iod no sí, tiene vocal abajo. Z, Z, Zetim, ¿no? Miremosla acá. Ahí quedaría, para decir olivos en hebreo, yo digo zetim. En hebreo moderno se lograría escuchar la iod, sería zeitim. Normalmente así se pronuncia, pero nosotros estamos todavía bajo las leyes del hebreo clásico, digámoslo así, en donde si debajo de una consonante, pues no tenemos un signo vocálico, ni siquiera el mínimo signo vocálico, es decir, el Shevanah, el que no se pronuncia, el que simplemente hace que suene la consonante, significa que la consonante no va pronunciada. Al menos no en todos los casos, pero hay algún caso en que sí se pronuncia pese a que no tenga nada por abajo. Entonces, mira acá, zetim, zetim. Entonces, este es el ejercicio. Entonces, yo tengo que reconocer que al singular existe una palabra con esta secuencia vocálica. Si lo quiero poner al plural, el plural puede ser im u ot, eso dependerá de la palabra. Al agregar eso, tengo que hacer la transformación también de esa secuencia vocálica. Y el acento que aquí en esta parte se encuentra en el singular se desplaza hacia el final, quedando así zetim. Entonces mira que el acento incluso alcanzó otra, digamos, otra forma. Ya no se coloca pues como lo esperaríamos normalmente, ya lo colocamos al final. Esto es lo que pasa, esta es la, digamos, una de las cosas que pasa en esto que nos quedaba faltando por ver de los plurales de los sustantivos. Entonces, a manera de síntesis, todo lo que contenga hay en el singular como zeit, al plural se va a volver ze, zetin, y esa zr, perdón, cr con madre de lectura yod, va a ser una vocal larguísima porque recuerda que las vocales con madre de lectura son normalmente largas. Para la transliteración, una E con su, digamos, gorrito encima. Es una manera de decir que eso es largo. Entonces aquí tenemos nosotros esta palabra. Como yo te decía, todas las palabras normalmente, perdón, todas las reglas gramaticales en la mayoría de las lenguas siempre tienen excepciones y por lo general tenemos que utilizar eso que acabo de decir, el por lo general. Por lo general esto sucede, pero a veces no va a suceder. Y es el caso de una palabra muy común
muy importante porque suena mucho dentro de las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en términos generales, pero no solo en la Biblia, sino en otros textos de tipo hebreo, y es esta palabra que tenemos acá. Vamos a deletrearla antes de que lleguemos a definir eso que es. ¿Cuál es esta letra? B, La Bet. Muy bien. Aquí que tenemos, patá, y mira que está el signo del acento. Luego tenemos la, iod, luego, irrec, y luego. y tau. Muy bien. ¿Cómo leemos esto? Byte, Muy bien. Byte. Byte. Byte es el término entre los significados que normalmente le damos, decimos que es casa. Byte significa casa. Tú mismo, haciendo la parte de letrear cada uno de los componentes de la palabra, te habrás dado cuenta ya entonces de la secuencia, ¿no? Ahí está patag, acentuado, la yod y la hirek. Casa es una palabra normalmente masculina, por lo tanto, al plural nos esperamos generalmente que termine en in. Si yo no respeto pues lo que acabo de decir, si no respeto pues la regla que acabo de proponer o la dinámica del cambio de secuencia, pues el plural me quedaría así, baitin. Pero ya hemos acabado de ver que esta secuencia de patag más yod más hirek se convierte en serre con, pero no existe esta palabra así. Entonces, ni baitim ni betim es una palabra con un plural irregular y que hay que aprenderlo de memoria. Y lo mismo va a suceder con tantas otras palabras en esta lengua. Los plurales nos toca aprendérnoslos, digamos, asimilándonos, acercándonos a ellos, familiarizándonos, porque se salen de todas estas dinámicas que yo he venido enseñando hasta el momento. Pero esas son las cosas de las lenguas y es lo que hace rica una lengua, que no siempre se comporta como uno espera que se comporte. Entonces, ¿cuál es el plural de casa? ¿Cuál es el plural de byte? El plural de byte, el verdadero plural es este. Leamos acá, deletreemos. Esto es la B, la bet, la camisa muy raja, bien, tau, muy bien, la irre, gire comadre lectura, y y la la mem. mem sofit. Atención porque miren, en palabra, esta palabra se leería, tú dices, de kamer rahav. Si nos damos cuenta que hay un dagesh de reduplicación, entonces esto quedaría en sílaba cerrada y el acento se hace en el final. Entonces uno podría decir, esto es un kames hatuf, es decir, sonaría O. No, suena A. Extrañamente, es una palabra irregular por todos los lados. La Biblia, la Sagrada Escritura, para evitar esto, voy a hacer una cosa muy exagerada acá para que no te confundas. Nos coloca un metec ahí. ¿Ves la línea roja que he colocado? Esa línea roja quiere indicarle al lector que esto no lo vamos a pronunciar como una O, sino como una A. Yo ahí no la había colocado para poder explicar esto de propósito. Entonces, claro, esta es una palabra un poco peculiar, porque entonces tenemos que leerla como bat-tim, reduplicando la taf, pero atención, con la concepción que esto no es kames hatu, leído como O, serían todas las características. Si yo le quito el metec, yo podría pensar en una O. ¿Por qué? Porque la taf se tiene que reduplicar. Por lo tanto, esto queda en una sílaba cerrada, queda una bet, un signo vocálico y una T. La voy a colocar en signos acá. Quedaría de la siguiente manera, quedaría una B, digamos una A, pero no sabemos si es A o no, quedaría así. Y tengo que reduplicar otra T, una I, la Y, que la largo y una M. Esta sería la, digamos, clasificación. Y si el acento lo hacemos en la sílaba final para hacer batim, nosotros podríamos pensar que no se trata de una A, sino que se trataría de una O. Pero entonces, en razón de eso, se coloca el signo del METEC para decirnos, no, es verdad que según las reglas debería leer botim, pero con el METEC, el METEC es un signo que normalmente, como lo habíamos ya estudiado, se coloca a la izquierda del Kametz Rahav para decir que ese Kametz es Rahav y se lee como una A. No sé si esto es claro. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, esta es la primera situación. Ahora pasamos a la segunda y última situación del plural que habíamos definido bajo este título. Los sustantivos que cuando están en singular terminan en un segol con G o en un kametz rahav con G. ¿Qué pasa con ellos? Vamos a comprender.
Cuando yo tengo una palabra en singular que termine en segol con G o en kametz rahav con G, esas terminaciones van a ser variables. Cuando voy a agregar el plural, basta simplemente que yo quite esas terminaciones, segol con G o kametz rahav con G, y las sustituya por el plural que le corresponde a la palabra. Si es con in, si es ot con ot. Yo te muestro aquí una serie de palabras. Miremos entonces esta palabrita de acá. Vamos a deletrearla entonces para que esto nos quede completamente bien realizado. ¿Cuál es esta letra? La sin. La sin. Aquí tenemos. Kames Rahav. Muy bien, aquí tenemos. La Dalet. La dalet, muy bien. Segol. Segol, muy bien. Y la G. Y la G. ¿Cómo leemos esto? Sa- Muy bien, leemos sade. Palabra muy utilizada en lengua hebrea. En las Sagradas Escrituras aparece para expresar la idea del terreno o del campo. Simplemente dejemos ese significado de campo como para que lo sostengamos. Si te das cuenta, la palabra está compuesta por dos sílabas, sa, de. ¿Qué quiere decir esta particularidad? Que todas las palabras que terminen en esto, en como sa de, reconozcamos acá la terminación, cuando van a formar su plural, no lo forman de la manera habitual, es decir, no lo forman simplemente agregando después de la G la terminación, sino sustituyendo esto que está en rojo por la terminación respectiva. En este caso, la terminación respectiva de la palabra es ot. Entonces, de esa manera, si yo quiero decir campos, no diré sade hot, sino que simplemente sustituiré segol y g y colocaré la terminación así. Entonces ya me queda el plural, sadot. ¿Qué necesitamos entonces comprender? Aprender a identificar esas palabras que terminen con, en este caso, segol y luego una G. Entonces pasamos de sade, campo, a sadot, campos. ¿Esto queda claro? Bueno, propongamos un ejemplo con la otra terminación, como para que al menos queden las cosas completas. La misma dinámica. ¿Qué palabra propongo acá? Esta palabra. Una palabra también muy usual en los textos bíblicos. Vamos a deletrearla. La Shin. La Shin, Kames Rahav. Kametz Rahav, La Nun. la Nun, Kames Rahav. muy bien, Con madre de con madre de lectura. Kametz Rahav, con madre de lectura. ¿Cómo leemos esto? Shanah. Shana. Recuerda que la G no la pronunciamos, no la pronunciamos si solo si no tiene el mapic. Si tuviera el puntico acá en la mitad, ahí sí pronunciaríamos la G. La G al final es una G muda. Simplemente nos sirve para hacer más larga la palabra. Shana. Bien, exacto. Ese es el concepto por el año. Entonces, es una palabra muy usual dentro de los textos. Bien, Shana. Si identificamos entonces para formar su plural, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? ¿En qué termina? Termina en uno de los elementos propuestos en la teoría, en un Kamil Rahav con su madre de lectura. Entonces, para formar el plural, esta es una palabra femenina, pero es de esas palabras femeninas peculiares, cuya terminación debería ser ot, pero normalmente vemos es im. Entonces, si yo quiero decir años, yo no diré shana him, yo simplemente sustituir esta Kamer Rahav con madre de lectura por im. Y aquí me queda shanim. Shanim para decir años. ¿Queda claro esto? Bien. La primera peculiaridad, la secuencia ait, que se volvía et, pero que tenía una excepción en una palabra, la palabra bait, que en su plural no era betin, sino que su plural era batin, una palabra irregular. Esta segunda regla que habla de la terminación de las palabras en e o en a, que sustituyen ese e o a por la terminación plural en específico. Pues esta regla también tiene su excepción. Y esa excepción la podemos encontrar en una secuencia que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque diversas palabras se pueden aplicar a esta secuencia. La voy a explicar acá. ¿Cuál es la excepción? La excepción puede ocurrir con aquellos sustantivos que terminen en kametz rahav con G. Si llego a tener una palabra que tenga la siguiente secuencia, observa, empiece por consonante,
A la consonante le sigue una vocal. A la vocal le sigue otra consonante. ¿Eso qué quiere decir? Que es una sílaba cerrada. Porque mira que debajo, después de la consonante no hay otra vocal. Ahí paro una sílaba. Entonces tengo una sílaba cerrada con vocal y le sigue otra consonante. Y que tiene además, después de esta consonante, la terminación kamet rahaf con G, mira lo que sucede. El patrón de la vocalización en la formación del plural, en la mayoría de los casos, no siempre, va a cambiar. Se va a parecer a una palabra segolada. ¿Te acuerdas que las palabras segoladas cambiaban la secuencia de, por ejemplo, Melech, que era el ejemplo que estábamos utilizando ahorita? Cuando yo quería decir reyes, yo no decía Melejim, sino que el primer segol lo volvía un sheva y un sheva de la pronunciación, el que se pronuncia, entonces me quedaba me. Y después el segundo segol lo volvía un kames rav, entonces me quedaba me, la, jim. Pues eso va a pasar acá. Observemos, mira, entonces la mayoría de los casos, esa vocal primera más la otra vocal que venga después de la segunda consonante, si sea un sheva, eso va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Entonces, el primer signo vocálico que va acompañando la primera consonante se va a volver sheva na. Es decir, sheva de la pronunciación. El sheva que suena como una E brevísima, como una E cerrada, la U, ¿no? Y la segunda consonante que cerraba la sílaba, en cambio, se va a abrir porque le vamos a colocar un kametz rajaf. ¿Ves el cuento cómo va? Tengo que saber un poquito la estructura. Entonces tengo que saber que la palabra tenga una consonante, una vocal, otra consonante y que inmediatamente le siga otra consonante sin la mediación de una vocal entre esas dos consonantes. Ahí tendré yo una secuencia y la palabra de terminar en A. Si esto va así, entonces la vocal de la primer consonante yo la voy a cambiar por un shebana y esta consonante que no tenía vocal le voy a agregar el kametz rahaf. Como eso, así parece matemáticas, miremoslo mejor con un ejemplo que es más claro. Vamos a trabajar entonces con esta palabra de acá. Vamos a deletrearla primero que todo y a reconocerla para que sepamos cómo funciona. ¿Cuál es esta letra? Lamen. Lame. Muy bien. ¿Cuál es esta letra? Fatah. Muy bien. ¿Cuál es esta? Lame. Muy bien. Lame de esta. Shevanah. Este es un Sheva Nah o un Sheva Na. Ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿por qué? Porque acá este Sheva está precedido por una vocal breve y cuando está precedido por una vocal breve, el Sheva no se pronuncia. Entonces decimos Sheva como correctamente dijiste, Sheva Nah, un Sheva mudo. El Sheva mudo está puesto para que el Alamed suene, pero no vamos a sonar una vocal. Entonces yo como digo esta primera sílaba, Mal. mal. Y ahora sigamos con esta. ¿Qué letra es? Ah, Una kaf. Kames Rahaf. Muy bien, con. Madre de tu. Muy bien. Esta es la palabra que leída, ¿cómo se lee? Y aquí tenemos un punto para la pronunciación. Entonces no es un dagesh, es un dagesh que me pide que yo no pronuncie fricativamente esto, sino que la pronuncie fuerte. Muy bien. ¿Cómo se leería? Mal. Ka. Muy bien, malca, sin la pronunciación de la G final. Malca, malca. Ahorita decíamos Melech, rey, y ahora decimos Malca, que es reina. Bien, ¿te acuerdas de la secuencia? Consonante, vocal, consonante, consonante. Entonces vamos a mirar si se cumple. Lo primero es una mem. La mem es una consonante. Luego decimos vocal. Y lo segundo que tenemos es una vocal, ¿no? El pataj. Luego decimos consonante. Y lo que tenemos es una lame. Debajo de la lamed realmente no hay vocal, es el signo de no pronuncia. Es decir, es el signo para que la consonante suene más no la vocal. Entonces no hay vocal, cero vocal. Y luego tenemos otra consonante. Entonces decíamos esta secuencia, consonante, vocal, consonante, consonante, más la terminación kames rajaf con G, ¿qué hace? Que esa palabra malca al ser puesta al plural, tenga la siguiente peculiaridad. ¿Cuál peculiaridad? Primero, como termina en Kamerahaf con G, recuerda que para formar el plural no hay que agregar nada, sino que hay que sustituir esta terminación. Como es reina, pues lo que se espera es que sea ot y efectivamente esa es la terminación. Entonces hemos sustituido Kamerahaf con su madre lectura por ot, ¿no?
Atención, pero ¿qué más nos decía el texto? Nos decía que el primer signo vocálico, como si esto se tratara de una palabra segolada, lo vamos a transformar en un sheva que se pronuncia, o sea, un sheva na. Y aquí lo tenemos. Entonces puedo pronunciarlo. Me. ¿Y qué nos decía después? Que esta vocal de acá también la vamos a transformar en un kametz rahaf. Y aquí lo tenemos así. Aquí está la palabra en plural. Hay un pequeño problemita que usted sabe que yo me equivoco siempre en alguna cosa, y es que este punto de acá desaparecería, ya no hay que utilizarlo. Pero usted hágase de cuenta que yo no coloqué nada ahí. Piense que eso es como una pantalla dañada, que hay un punto en esa pantalla, pero ese punto no cuenta ahí. ¿Qué leemos entonces en esa palabra? Muy bien. Esa palabra significa melajot y melajot significa reinas. ¿Ves? Esta es como una especie de excepción a la primera regla que habíamos estudiado, donde hay, yo decía, en esta primera regla no hay cambios vocálicos, pues porque simplemente se trata de sustituir el final o Kamer Rahav con su madre de lectura o Segol con su madre de lectura por la terminación im u ot. Entonces, como no se agrega una sílaba, las secuencias vocálicas no van a cambiar. Pero mira que aquí sí hay cambio vocálico, o sea, esta es la excepción, siguiendo la dinámica de la regla, donde sustituimos el final por ot o por im, pero sí hay cambio de la secuencia vocálica. Sucede con algunas palabras como malka, melajot, pero a la excepción, otra excepción. Ya con esto vamos concluyendo. La excepción a este patrón se da con una palabra. Vamos a mirarla acá. ¿Cuál es esta letra de acá? Men. ¿Cuál es este signo vocálico? La Jirek. La jirek. Esa es la Tzade. La tzade, muy bien. ¿Cuál es este signo vocálico? Sheva Nach. Muy bien, shevanaj. O sea, no lo pronunciamos, nada más va a sonar la consonante porque está precedido por vocal breve. ¿Qué tenemos acá? Vav. Una vav. Muy bien, con madre de lectura. Observemos si la secuencia consonante, vocal, consonante, consonante se cumple. ¿Cómo se lee esto? Va. Muy bien, la mitzvah, mitzvah, mandamiento. Entonces, vamos a observar. Tenemos al inicio una consonante, cambio de color incluso para que se observe mejor. Sí, una mem. Tenemos luego una vocal, efectivamente, la jirek. Tenemos luego una consonante, efectivamente, tzade. Como le sigue un shevanaj, es decir, un sheva que no se pronuncia, cierra la sílaba, por lo tanto, realmente no hay vocal. ¿Y qué le sigue a esto? Una vav. Ahí tenemos toda la palabra. Mire, entonces tendríamos que aplicar todo lo que aplicamos ahorita. ¿Qué aplicamos ahorita? Ahorita lo que estábamos diciendo es que a la hora de hacer el plural vamos a sustituir la kametz rahav con la g por la respectiva terminación. Y que la gire debería volverse un sheva y que el otro sheva, este de acá, debería volver un kametz rahav. Pero no va a pasar. Voy a agregar acá la terminación, pero mira, si agrego la terminación así como está, querido muchacho, al quitar Kametz Rahav y al quitar la G, la madre de lectura, tengo que poner acá una Vav, esta la hace con OT, y una Tav, generando dos Vav repetidas. Entonces, para evitar eso, poco se sintetiza la lengua hebrea y mira lo que sucede literalmente. Esta letra la vamos a utilizar como consonante. No va a ser una Hollen con madre de lectura larga. Y simplemente va a adoptar el signo de Holem, la vocal larga sin madre de lectura, para que esta funcione como consonante. Así nos evitamos dos vav seguidas. ¿Cómo leemos esto? Mitzvot. Muy bien. Mitzvot. Vamos a tener, se puede decir así, una lectura defectiva de la palabra. Quedaría faltando esa vav con la Holem, pero eso se puede, ese sonido se puede sintetizar en este juego de acá. Esto sigue siendo una vocal larga y esta va a funcionar en este caso como consonante. Está la palabra mitzvot, mandamientos. Entonces, mira, excepción de la excepción. En último término, la formación del plural
de todos los otros sustantivos deben encuadrarse en esta serie de observaciones que desde hace varias lecciones nosotros hemos venido realizando. Entonces, cuando todos los aspectos señalados en estas lecciones no sucedan, tenemos que considerar que la formación de los plurales va a ser irregular. Por ejemplo, en el caso de bait, que se vuelve batim y no betim, como esperaríamos. Como entonces hay varios sustantivos irregulares, es necesario familiarizarse con esos sustantivos, aprendiendo en específico el plural de esas palabras singulares que al plural son irregulares. En los vocabularios de nuestros talleres, yo iré colocando los plurales irregulares al lado de las palabras en singular, es decir, aquellos plurales que se escapan a todas esas formas de la construcción del plural que hemos estado explicando en las lecciones. No sé si esto es claro. ¿Queda claro? Bueno, eso es todo por hoy. Mi Dios te ha de pagar.